Y ahora no estamos ni para líos, ni para problemas, ni para disputas. Que en este momento en España no estamos para grandes algarabías. Así se refirió anoche Rajoy a las aspiraciones independentistas en la primera entrevista que concede el presidente a una televisión. Con Radio Televisión Española ya remodelada, Rajoy decidió no aclarar si piensa tocar las pensiones o si planea o no nuevos ajustes en otros frentes. Tampoco nadie le preguntó por los problemas en educación, sanidad, las promesas de Eurovegas o los conflictos internos en el Partido Popular. Y cómo no, Rajoy se fue sin aportar un ápice de luz sobre la petición de un rescate. El gobierno, 1.000 millones según el plan financiero que ha presentado. Presidente, ¿España necesita un rescate? Vamos a ver. Yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez. Por delante de cualquier cosa, Rajoy tiene el déficit como un escudo, una obsesión y casi como un mantra. Detrás del déficit se parapetó anoche en la primera entrevista que concede en televisión desde que es presidente del gobierno. Eludió casi todas las preguntas y repitió su mensaje de siempre. Respuestas muy pocas, ninguna sobre el rescate, ni tampoco nada concreto sobre futuros recortes. Era evidente, pero la primera pregunta le pilló a Rajoy desprevenido. Presidente, ¿España necesita un rescate? Vamos a ver. Yo no sé si usted ha... Anoche quedó claro cuál es su obsesión. Reducir nuestro déficit público. Eso es mucho más importante que esto que todo el mundo llama el rescate. Lo repite hasta la saciedad. Nosotros debemos de cumplir el déficit público. Es cumplir el déficit público. Hay que reducir el déficit, controlar el déficit público. Y se empeña en dar clases de economía. No gasten ustedes lo que no tienen. Por no gastar lo que no se tiene, porque no podemos seguir gastando mucho más de lo que tenemos. Y por si sigue habiendo dudas, recurre a las pesetas. Para el que todavía quiera pensar en pesetas, 15 billones más de pesetas. Hubo también ejemplos fisiológicos para explicar el problema de los bancos. El sistema financiero es como el sistema circulatorio del cuerpo humano. Usted puede estar muy bien, que si no fluye la sangre, pues es un problema. También habló de la instrucción que tiene el ministro de Hacienda sobre las pensiones. Que las personas a las que no se debe perjudicar de ninguna manera es a los pensionistas. Le preguntaron por el etarra Bolinaga. He leído que pesa menos de 47 kilos. Y avaló su libertad condicional. Las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel. La entrevista duró casi 50 minutos, pero no se habló ni de Eurovegas, ni de la rebelión de Monago en el Partido Popular, tampoco de inmigrantes y nada sobre educación o sanidad. El problema es que yo no estoy para opinar. Apareció 9 meses después de llegar al poder. Yo puedo hablar por mí. Bien. Yo soy el presidente del gobierno y casi todo lo que escuchamos ya nos lo había contado antes. Hoy toda la oposición en bloque critica esa entrevista de Rajoy. Rosa Díez incluso dice que fue deprimente. Los sindicatos acusan al presidente de no haber aprovechado la oportunidad para tranquilizar a los españoles. Señor Rajoy está hoy bajo mínimos, porque él mismo ha manifestado que no le importa cambiar de política. Si así se lo marcan las circunstancias. Lo único que volvimos a escucharle decir fue esto de que hago lo que debo, no me gusta lo que hago, cuando pueda dejaré de hacerlo, lo cual es patético. La intención que ayer nos anunció a todos los españoles es esta: aplazaré la decisión del Gobierno sobre el rescate a la economía española hasta después de las elecciones gallegas y vascas. Fue una entrevista en profundidad que fue interesante, que aportó novedades. Yo creo que el presidente del Gobierno transmitió seguridad y que transmitió también confianza en el futuro. No se puede ocultar por más tiempo al país que los términos, las condiciones del rescate de la economía española se están negociando. Hay claros síntomas y expresiones de involución ideológica y de prácticas autoritarias por parte del Gobierno. Con una prostituta disfrazado de Elvis. Nos acompaña el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo que hemos querido es compartir esta entrevista con 5 periodistas. Anabel Rajoy, buenas noches. Buenas noches. Victoria Rajoy. Buenas noches. Ignacio Rajoy, buenas noches. Buenas noches. Carmen Rajoy. Buenas noches. Y Pilar Rajoy, muy buenas noches. Muchas gracias.
gran protagonista del día ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su entrevista de anoche en Televisión Española, la primera que concede a un medio televisivo desde que llegó al Gobierno. Durante 45 minutos el presidente respondió a las preguntas de 5 periodistas de diferentes medios. Su intervención fue seguida por más de 3.200.000 espectadores. Es un buen resultado, pero por sacarle algún defecto, creo que la elección de los periodistas fue un error. Conociendo este medio como lo conozco, habría hecho un dato mucho mejor si en vez de 5 periodistas le hubieran entrevistado 2 hormigas de trapo. La prensa ha valorado con división de opiniones la entrevista a Rajoy. El diario ABC titulaba "Rajoy, ideas claras" y destacaba que el presidente no rehusó entrar en el debate sobre el hipotético rescate de España y que volvió a expresar su intención de no tocar las pensiones. Bueno, también tenía la intención de no subir los impuestos y ha acabado poniendo los chuches a precio de percebes. Presidente, intentar triunfar en política teniendo solo buenas intenciones es como intentar triunfar en el sexo teniendo solo una buena cama. Algo aporta, pero no es suficiente. Por su parte, La Razón la define como entrevista clarificadora y afirma que solo quienes esperaban que, traicionando su estilo de gobernante previsible y ponderado, Mariano Rajoy hiciera grandes revelaciones, se habrán sentido defraudados. Asimismo, La Razón destacaba que Rajoy tampoco negó haber cambiado de opinión en la subida de tributos. Pues sí. La mayor virtud de esta entrevista es que Rajoy ha vuelto a ser previsible, pues que a las próximas elecciones se presente jarabe de palo. Por el contrario, El País criticaba a Rajoy precisamente por no aportar ninguna novedad. El blog de su redactor jefe de política, Javier Casqueiro, señalaba que los periodistas cumplieron sobradamente su trabajo. Se centraron en lo único relevante en estos momentos, cuándo y cómo de duro será el rescate, y se marcharon a casa sin ninguna noticia. ¿Tanta expectativa para qué? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tanta expectativa para qué? Es lo que te preguntas cuando ves la entrevista de Rajoy y cuando tienes una cita a ciegas con gente de internet. Por cierto, una advertencia. Si se llama Gatita 69, el 69 se refiere a la edad. El último de los grandes diarios, El Mundo, ha confirmado su divorcio con el Gobierno. Su editorial ha sido uno de los más duros con Mariano Rajoy. Un frío Rajoy elude revelar sus planes. El grueso de las preguntas que 5 periodistas formularon al presidente del Gobierno en Televisión Española se centró en el posible rescate de nuestra economía. Rajoy eludió pronunciarse. La misma ambigüedad y frialdad caracterizó la gran mayoría de sus respuestas, lo que resulta poco tranquilizador para una opinión pública que desea explicaciones y medidas más concretas. Vaya, por lo que veo, en el fondo todos coinciden en que habló mucho, pero no dijo nada interesante. Veámoslo por el lado positivo. Eso es malo para un presidente, pero bueno si quieres presentar un Call TV. Algunos analistas han destacado que no solo dijo poco, sino que además tardó mucho en decirlo. Un ejemplo claro es cuando se le preguntó por la pregunta más obvia, el posible rescate a España. Atentos, el vídeo no está manipulado. Esto es lo que Rajoy tardó realmente en responder. Presidente, ¿España necesita un rescate? Vamos a ver. Yo no sé. Pues sí que ha tardado en responder. Desde luego no puede poner de excusa que no esperaba esa pregunta. Y encima la pregunta solo tenía 2 respuestas posibles. ¿Sí o no? Presidente, hay 2 preguntas que o las respondes al instante o la cagas. Una es, ¿habrá rescate a España? Y la otra es, ¿me ves más gorda, cariño? Hagamos la prueba. Sandra, pregúntale si te ve más gorda. A ver, señor Rajoy, ¿me ve más gorda? Vamos a ver. Yo no digo nada, pero más delgada no te ve. En fin, tras estos titubeos iniciales, el presidente intentó concretar un poco más su respuesta, pero con poca fortuna. Presidente, ¿España necesita un rescate? Vamos a ver. Yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez, pero muchos españoles han pedido un crédito para comprar una casa, normalmente para comprar una casa.
Y entonces, antes de ir a pedir el crédito, pues, y de demandarlo oficialmente, pues preguntan cuáles son las condiciones, ¿no? En este momento estamos estudiando la situación, vamos a ver si nos conviene o si no nos conviene, si es necesario o si no es necesario, pero yo haré siempre lo que crea que es bueno para los intereses generales del conjunto de los españoles. ¡Qué astuto! Habría sido más corto decir que no tiene ni idea de lo que va a hacer, pero claro, si hubiera dicho que no tiene ni idea, se hubiera notado que no tiene ni idea, mientras que así ha conseguido que sea la gente la que no tenga ni idea de por qué le votó. No fue el único momento en el que Rajoy intentó evitar las respuestas. También fue ambiguo al responder a la periodista del País, Anabel Díez, sobre si se van a modificar las pensiones y el acceso a la jubilación. Y yo, desde luego, es mi intención mantener la partida de pensiones en los próximos presupuestos. Ojo, tengo la intención de mantener las pensiones no es lo mismo que voy a mantener las pensiones. Tener la intención de hacer algo no es lo mismo que hacer algo. El intermedio tiene la intención de entretener. Y sin embargo, llevamos media hora hablando de Rajoy. La periodista de La Vanguardia, Carmen del Riego, intentó que Rajoy concretara un poco más sobre este mismo asunto. Cuando habla de que las pensiones no se tocarán, ¿quiere decir que se van a congelar? ¿Va a haber revalorización de acuerdo con el IPC de noviembre? La primera prioridad será tratar a los pensionistas de la mejor manera posible. Y la primera instrucción que le he dado al ministro de Hacienda, que está elaborando estos presupuestos, es que las personas a las que no se debe perjudicar de ninguna manera es a los pensionistas. Bueno, al fin sacamos algo en claro de esta entrevista. Van a tratar a los pensionistas lo mejor posible. Claro, que esto es demasiado abierto. Lo mismo puede significar que le van a subir la pensión o que de momento no van a matarlos. Aunque las consecuencias económicas del rescate ocuparon la mayor parte de la entrevista, también se trataron temas como la deriva independentista de las celebraciones de la Diada, la Fiesta Nacional de Cataluña. Fijemos las prioridades y seamos conscientes, por favor, que en este momento en España no estamos para grandes algarabías. Para lo que estamos es para hacer una política económica que nos lleve a crecer y crear empleo, porque eso es lo que nos va a hacer crecer como país y que mejore nuestro bienestar y nuestra riqueza. Es sorprendente ver a todo un presidente definir la Diada como una algarabía. Señor Rajoy, modernice su vocabulario. Creo que el último político español que dijo esa palabra fue Viriato. Seguro que Rajoy es de los que llaman guateque a las fiestas y piscolabis al aperitivo. De todos modos, a este hombre no hay quien le entienda. Cuando le preguntan por la economía, se va por las ramas. Y cuando le preguntan por otro tema, quiere hablar de economía. Señor Rajoy, céntrese un poquito. Aunque entiendo que es difícil, el PP es un partido que se comporta como un español en Berlín. Siempre le cuesta encontrar el centro. Presidente, ¿España necesita un rescate? Vamos a ver. Pues hasta aquí esta primera entrevista en televisión, en este caso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Televisión Española, la televisión pública.